Cuando se habla de la música regional mexicana, pocos nombres despiertan tanta emoción, nostalgia y admiración como el de Lupe Esparza. Durante décadas, su voz, su estilo y su manera única de interpretar canciones de amor y desamor conquistaron a millones de personas en México, Estados Unidos y toda América Latina. Sin embargo, detrás del brillo de los escenarios, de las giras interminables y de los aplausos multitudinarios, existió una historia marcada por la pobreza, el sacrificio y las heridas emocionales que lo acompañaron desde su infancia. José Guadalupe Esparza nació en un hogar humilde del norte de México, en una época en la que sobrevivir era mucho más importante que soñar. Su niñez estuvo rodeada de carencias económicas, jornadas difíciles y una disciplina familiar extremadamente estricta. Mientras otros niños jugaban en las calles, él aprendía desde muy pequeño que la vida podía cambiar de un momento a otro. La familia apenas tenía recursos suficientes para sostenerse, y muchas veces el futuro parecía una montaña imposible de escalar. Desde muy joven, Lupe comprendió el verdadero significado del esfuerzo. Sus padres trabajaban largas horas intentando sacar adelante a la familia, y aquello dejó una huella imborrable en su personalidad. La humildad, el respeto y el sacrificio se convirtieron en principios fundamentales de su vida. Pero también comenzaron a crecer dentro de él ciertas inseguridades y un profundo miedo al fracaso que años más tarde marcarían muchas de sus decisiones. La música apareció en su vida como un refugio emocional. Mientras atravesaba momentos difíciles, las canciones rancheras y norteñas se transformaron en una especie de escape espiritual. Escuchar guitarras, acordeones y letras cargadas de sentimientos despertó en él una pasión imposible de ocultar. Aunque nadie imaginaba que aquel joven tímido llegaría a convertirse en una de las voces más reconocidas del regional mexicano, él comenzó a sentir que el escenario podía convertirse en su destino. En aquellos años, cantar no era considerado un camino seguro. Muchas personas veían la música como una ilusión pasajera, especialmente para alguien proveniente de una familia humilde. Pero Lupe insistió. Participaba en reuniones, pequeños eventos y fiestas locales, donde poco a poco empezó a llamar la atención por su manera de interpretar canciones cargadas de dolor y romanticismo. Su voz tenía algo diferente. Transmitía sinceridad. Cada palabra parecía salir directamente de las heridas de su propia vida. Con el paso del tiempo, comenzó a rodearse de amigos que compartían la misma pasión musical. Así nacieron los primeros intentos de formar una agrupación. Nadie tenía dinero, ni apoyo de grandes productores, ni conexiones dentro de la industria. Lo único que tenían era hambre de salir adelante. Ensayaban durante horas, recorrían largas distancias y enfrentaban rechazos constantes. Muchas veces pensaron en abandonar el sueño, pero Lupe insistía en continuar. La creación de Bronco no ocurrió de la noche a la mañana. Antes del éxito hubo decepciones, puertas cerradas y noches enteras sin dormir. Hubo momentos en los que la agrupación estuvo a punto de desaparecer por falta de oportunidades. Pero precisamente en medio de esas dificultades, nació la fuerza que más tarde convertiría a Bronco en un fenómeno musical. Quienes conocieron a Lupe Esparza en aquellos primeros años aseguran que era un hombre reservado, observador y profundamente sensible. Detrás de la imagen fuerte que más tarde mostraría ante las cámaras, existía alguien que cargaba silenciosamente con el peso de su pasado. Las experiencias de pobreza y sufrimiento familiar lo hicieron desconfiado, pero también extremadamente trabajador. La fama todavía estaba lejos. Antes de llenar estadios, Lupe vivió momentos de incertidumbre absoluta. Hubo días en los que no sabía si tendría dinero suficiente para continuar persiguiendo su sueño. Sin embargo, nunca dejó de escribir canciones, ni de imaginar que algún día el público cantaría sus letras con el corazón roto entre las manos. Sus composiciones comenzaron a destacar porque hablaban de emociones reales, traiciones, amores imposibles, dolor, nostalgia y esperanza. No escribía desde la fantasía, sino desde experiencias que él mismo había vivido o presenciado. Esa autenticidad fue precisamente lo que conectó tan profundamente con la gente.
A medida que Bronco empezaba a hacerse conocido en pequeñas regiones del norte mexicano, Lupe entendió que el camino hacia el éxito también tendría un precio muy alto. La vida artística comenzaba lentamente a alejarlo de la tranquilidad familiar. Las responsabilidades crecían y las tensiones personales empezaban a aparecer. Pero en ese momento todavía predominaba la ilusión de conquistar el mundo con música. Lo que nadie imaginaba era que aquel joven humilde que luchaba por sobrevivir terminaría convirtiéndose en una figura legendaria para millones de personas. Tampoco imaginaban que detrás de la sonrisa, del sombrero y de las canciones románticas se escondían secretos, dolores y conflictos que con el paso de los años acabarían marcando profundamente su historia. La infancia de Lupe Esparza no fue simplemente el inicio de una carrera artística. Fue el origen de un hombre que aprendió a transformar el sufrimiento en música y que convirtió sus heridas emocionales en canciones capaces de acompañar generaciones enteras. Durante los primeros años de la agrupación, nadie imaginaba que aquellas canciones norteñas románticas llegarían a escucharse en miles de hogares de México, Estados Unidos y América Latina. Sin embargo, poco a poco el público comenzó a enamorarse de un estilo diferente. Letras cargadas de sentimiento, melodías fáciles de recordar y una imagen cercana al pueblo. Bronco no representaba la arrogancia de las grandes estrellas. Representaba al hombre trabajador, al enamorado traicionado, al migrante nostálgico y al soñador que luchaba por sobrevivir. El carisma de Lupe Esparza se convirtió rápidamente en uno de los pilares fundamentales del grupo. Su voz transmitía dolor y esa sinceridad. No parecía un artista fabricado por la industria, sino un hombre que realmente había sufrido todo aquello que cantaba. Esa conexión emocional fue clave para que millones de personas comenzaran a identificarse con él. Canciones como Que no quede huella, Adoro, Sergio el Bailador y muchas otras se transformaron en himnos populares. Las estaciones de radio repetían sus temas constantemente, y las presentaciones multitudinarias empezaron a multiplicarse. Lo que antes era un sueño lejano, ahora se convertía en una realidad difícil de controlar. Con el éxito llegaron las giras internacionales, los programas de televisión y el reconocimiento de la industria musical. Bronco dejó de ser solo una agrupación norteña para convertirse en un fenómeno cultural. Familias enteras asistían a sus conciertos. Jóvenes y adultos cantaban sus letras. Incluso personas que normalmente no escuchaban música regional terminaron atrapadas por el estilo emocional del grupo. La popularidad creció a niveles impresionantes durante las décadas de los 80 y 90. En muchos lugares, la llegada de Bronco provocaba auténtica locura colectiva. Los boletos se agotaban rápidamente y los fanáticos esperaban horas enteras solo para ver a Lupe Esparza subir al escenario. La agrupación logró algo que pocos artistas alcanzan: convertirse en parte de la memoria sentimental de millones de personas. Pero detrás de la gloria pública comenzaba a aparecer un desgaste silencioso. La fama traía dinero, reconocimiento y privilegios, pero también sacrificios enormes. Las giras interminables alejaban a Lupe de su familia durante largos periodos. El cansancio físico y emocional empezó lentamente a acumularse. La presión por mantenerse en la cima era constante. A medida que el grupo crecía, también crecían los conflictos internos. Las decisiones económicas, las diferencias artísticas y las tensiones personales comenzaron a afectar la estabilidad de Bronco. Aunque ante las cámaras todo parecía perfecto, en privado empezaban a surgir discusiones cada vez más intensas. Lupe Esparza cargaba además con el enorme peso de convertirse en el rostro principal del grupo. Cada éxito y cada fracaso recaían sobre sus hombros. La prensa lo buscaba constantemente. Los fanáticos querían acercarse a él, y la industria esperaba resultados cada vez mayores. Esa presión comenzó a transformarse en ansiedad y agotamiento emocional. Sin embargo, a pesar de las dificultades, la agrupación seguía acumulando triunfos. Bronco consiguió discos de oro, discos de platino y múltiples reconocimientos por ventas millonarias. La música de la agrupación cruzó generaciones y se convirtió en referencia obligatoria dentro del regional mexicano.
Incluso artistas de otros géneros reconocían la enorme influencia de Lupe Esparza y su grupo. Uno de los aspectos que más admiraba el público era la capacidad de Lupe para mantenerse aparentemente humilde pese a la fama. Nunca perdió del todo esa imagen de hombre sencillo del norte de México. Pero quienes trabajaban cerca de él aseguran que la fama también comenzó a transformarlo lentamente. El estrés, las responsabilidades y las traiciones dentro de la industria lo hicieron más desconfiado y reservado. La industria musical tampoco era un lugar sencillo. Bronco enfrentó contratos polémicos, disputas legales y problemas relacionados con los derechos del nombre de la agrupación. Hubo momentos en los que parecía que todo el imperio construido durante años podía derrumbarse de un instante a otro. Además, el éxito también generó envidias. Algunos críticos comenzaron a despreciar el estilo popular del grupo, acusándolos de hacer música demasiado comercial. Otros cuestionaban la autenticidad de ciertas decisiones artísticas. Pero mientras las críticas crecían, el público seguía llenando conciertos y comprando discos. Lupe Esparza aprendió entonces una de las lecciones más duras de la fama. Mientras más grande es el éxito, más fuertes son los ataques. Y aunque siempre intentó mantenerse firme frente a las cámaras, en privado comenzó a experimentar el enorme costo emocional de vivir bajo presión constante. Aún así, el legado de Bronco ya era imposible de borrar. La agrupación había logrado algo extraordinario: transformar canciones sencillas en parte de la historia musical de América Latina. Y en el centro de todo estaba Lupe Esparza, un hombre que pasó de la pobreza absoluta a convertirse en una de las figuras más importantes de la música regional mexicana. Pero mientras el público celebraba cada triunfo, en la vida personal de Lupe comenzaban a abrirse heridas profundas que poco a poco amenazaban con destruir la estabilidad que tanto le había costado construir. Detrás de los escenarios llenos, de los aplausos interminables y de la imagen de hombre fuerte que proyectaba ante millones de fanáticos, Lupe Esparza llevaba una vida personal mucho más compleja de lo que el público imaginaba. Porque mientras Bronco conquistaba América Latina, en el interior de Lupe comenzaban a crecer conflictos emocionales, heridas familiares y silencios que con el tiempo se volverían imposibles de ocultar. La fama cambió radicalmente su vida. El joven humilde que alguna vez soñó con ayudar a su familia, ahora debía enfrentar la presión de mantener una carrera gigantesca. Y aunque el éxito le permitió construir estabilidad económica y ofrecer una mejor vida a sus seres queridos, también empezó a alejarlo lentamente de aquello que más valoraba: la tranquilidad familiar. Desde muy temprano, Lupe entendió que la música exigía sacrificios brutales. Las giras duraban semanas o incluso meses. Los conciertos terminaban de madrugada. Las entrevistas, los viajes y los compromisos promocionales consumían casi todo su tiempo. Muchas veces debía abandonar fechas importantes familiares para cumplir con presentaciones ya pactadas. Poco a poco comenzó a sentir que la fama le estaba robando momentos irrecuperables con las personas que amaba. En el terreno sentimental, Lupe siempre intentó mostrarse como un hombre reservado. Nunca fue de aquellos artistas que exponían completamente su vida privada ante las cámaras. Sin embargo, la presión mediática y los rumores alrededor de su matrimonio comenzaron a crecer conforme aumentaba su popularidad. Las largas ausencias provocaron tensiones inevitables dentro de su relación. Estar rodeado constantemente de admiradoras, de fiestas y del ambiente artístico alimentó rumores de infidelidades y crisis matrimoniales que durante años persiguieron al cantante. Aunque muchas veces evitó responder directamente a la prensa, las especulaciones nunca desaparecieron del todo. Quienes convivieron de cerca con el artista aseguran que Lupe vivía dividido entre dos mundos: el hombre familiar que deseaba estabilidad y el ídolo musical atrapado dentro de una maquinaria de fama imposible de detener. Esa dualidad comenzó lentamente a desgastarlo emocionalmente. Con sus hijos, la relación también estuvo marcada por sacrificios y contradicciones. Por un lado, quería ser un padre presente, protector y cercano. Por otro, el trabajo absorbía prácticamente toda su vida. Hubo momentos en los que apenas podía compartir tiempo con ellos,
debido a las giras internacionales y compromisos musicales. Esa distancia emocional dejó huellas profundas que con el tiempo se volvieron difíciles de reparar completamente. A pesar de todo, Lupe siempre intentó transmitir valores de humildad y esfuerzo a su familia. Nunca olvidó las carencias de su infancia y constantemente repetía que el dinero y la fama podían desaparecer en cualquier momento. Tal vez por eso desarrolló un carácter fuerte y, en ocasiones, extremadamente controlador con las personas más cercanas. El éxito económico también generó conflictos internos dentro del entorno familiar. Las decisiones financieras, las responsabilidades y la presión de proteger el patrimonio construido durante décadas comenzaron a provocar tensiones silenciosas. En muchos casos, la fama transforma no solo al artista, sino también a quienes lo rodean. Pero quizás uno de los aspectos más dolorosos para Lupe fue descubrir que la industria musical no siempre distinguía entre amistad e interés económico. Varias personas cercanas comenzaron a alejarse o cambiar conforme el dinero y la popularidad crecían. Algunas relaciones terminaron marcadas por traiciones, resentimientos y disputas que el cantante jamás olvidó completamente. Emocionalmente, Lupe Esparza cargaba además con un profundo miedo al fracaso. Después de tantos años luchando por alcanzar el éxito, la posibilidad de perderlo todo se convirtió en una obsesión silenciosa. Ese temor afectó muchas de sus decisiones personales y profesionales. Quería proteger a su familia, pero al mismo tiempo la presión constante lo hacía más distante y reservado. La vida artística también impactó su salud emocional. En entrevistas y declaraciones a lo largo de los años, dejó entrever momentos de agotamiento extremo, tristeza y decepción. Aunque siempre mantuvo una imagen fuerte ante el público, las personas cercanas aseguran que hubo etapas muy difíciles en las que el cantante se sintió profundamente solo. El amor, que tantas veces cantó en sus canciones, terminó convirtiéndose también en una de sus mayores fuentes de dolor. Porque detrás de las letras románticas, existían experiencias reales de desilusión, sacrificio y conflictos personales que marcaron profundamente su vida. Aún así, Lupe nunca dejó de luchar por mantener unida a su familia. Intentó proteger a sus seres queridos del lado más cruel de la fama y conservar cierta normalidad dentro de un mundo lleno de excesos, rumores y presiones constantes. Pero el precio emocional que pagó por convertirse en una leyenda musical fue mucho más alto de lo que millones de fanáticos llegaron a imaginar. Mientras el público seguía viendo al gran líder de Bronco sobre el escenario, detrás del telón existía un hombre cansado, marcado por las heridas de su pasado y por los conflictos personales que lentamente comenzaron a perseguirlo en silencio. La razón por la que tantos fanáticos creyeron rápidamente la noticia tiene mucho que ver con el enorme impacto emocional que Bronco ha tenido durante generaciones. Para millones de personas, Lupe no es simplemente un cantante. Representa recuerdos familiares, historias de amor, momentos de tristeza y etapas enteras de sus vidas. Por eso, cualquier rumor relacionado con su salud o posible fallecimiento provoca reacciones inmediatas. Pero detrás de toda esta situación, también reaparecieron viejas polémicas que durante años acompañaron la carrera del cantante. A lo largo de su trayectoria, Lupe Esparza enfrentó críticas, conflictos legales y momentos muy tensos dentro de la industria musical. Uno de los temas más controversiales fue precisamente la disputa relacionada con el nombre de Bronco. Las diferencias legales y comerciales provocaron fuertes enfrentamientos que pusieron en riesgo la continuidad de la agrupación y dividieron opiniones entre fanáticos y empresarios. Además, con el paso de los años, algunos críticos comenzaron a acusar a la agrupación de repetir fórmulas musicales y alejarse de la esencia original que los hizo famosos. Otros señalaron supuestas tensiones internas, problemas económicos y conflictos personales entre integrantes del grupo. Aunque muchas versiones nunca fueron confirmadas oficialmente, los rumores dañaron parcialmente la imagen pública del artista. La fama también tuvo un lado cruel. Hubo etapas en las que parte del público comenzó a cuestionar ciertas decisiones profesionales de Lupe Esparza. Algunos fanáticos sintieron decepción ante cambios dentro de la agrupación o por conflictos mediáticos que aparecieron con el tiempo. Sin embargo,
Incluso en medio de las críticas, Bronco jamás desapareció completamente del corazón del público. Y es precisamente ahí donde se encuentra la verdadera dimensión del legado de Lupe Esparza. Porque más allá de rumores, polémicas o errores humanos, existe algo imposible de negar. Su impacto dentro de la música regional mexicana cambió para siempre la historia del género. Sus canciones acompañaron bodas, funerales, rupturas amorosas, fiestas familiares y momentos profundamente personales de millones de personas. Lupe cometió errores, como cualquier ser humano. Vivió momentos de arrogancia, conflictos y decisiones cuestionables. La presión de la fama lo transformó en muchos aspectos. Pero también es cierto que dedicó prácticamente toda su vida a la música y que construyó una carrera basada en esfuerzo, disciplina y sacrificio. A diferencia de muchos artistas pasajeros, Bronco logró sobrevivir al paso del tiempo. Las nuevas generaciones siguen escuchando sus canciones y descubriendo la intensidad emocional de sus letras. Eso demuestra que el verdadero éxito no depende únicamente de premios o dinero, sino de la capacidad de permanecer en la memoria colectiva. La historia de Lupe Esparza es también la historia de un hombre que salió de la pobreza para conquistar escenarios internacionales. Un hombre que transformó el dolor en canciones y que aprendió, muchas veces de manera dolorosa, que la fama puede ser tan brillante como destructiva. Por eso, incluso cuando aparecen rumores trágicos o noticias falsas sobre su vida, el público reacciona con tanta intensidad. Porque figuras como Lupe Esparza no pertenecen únicamente al mundo del espectáculo. Pertenecen a la memoria sentimental de millones de familias latinoamericanas. Al final, más allá de los escándalos, las críticas y los errores, queda algo mucho más fuerte: el legado artístico. Las canciones permanecen, las emociones permanecen. Y aunque algún día el escenario quede vacío, la voz de Lupe Esparza seguirá sonando en radios, fiestas y corazones durante muchos años más. Porque algunos artistas no mueren realmente cuando desaparecen físicamente. Siguen viviendo cada vez que alguien escucha una canción que marcó un momento importante de su vida. Y en el caso de Lupe Esparza, su historia ya quedó escrita para siempre dentro de la música popular mexicana.